dividir en glándulas salivales mayores y menores. Como glándulas salivales mayores, yo voy a venir a encontrar la glándula submandibular, sublingual y la parótida. Ya nos mencionó también en la anterior clase el tipo de secreción. La glándula parótida nos produce una secreción de tipo serosa y las glándulas submandibulares y sublingual una secreción de saliva tipo mixta, entre serosa y mucosa. Los tres con el fin de producir ya, de compactar los alimentos, humedecer los alimentos cuando estos son muy secos y a partir de ello formar el bolo alimenticio. La glándula parótida se localiza en la región parotida, que en la anterior clase ya definíamos como localizada hacia arriba por el arco cigomático, hacia abajo por el borde inferior de la mandíbula, hacia atrás por la apófisis mastoides y el músculo esternocleidomastoideo, y la región hacia adelante abarca hasta lo que representa el borde anterior del músculo macetero. No obstante, esta glándula tiene sus proyecciones internas, vaya a segundo escrito, solamente mencionar en esta parte, y va a encontrarse atravesada por los ramos terminales del nervio facial. De esta glándula suele salir un conducto parotidio, conducto de esteno, el cual va a desembocar a nivel del segundo molar superior, secretando la saliva de tipo serosa. Hemos mencionado también en la anterior clase de que la secreción de la glándula parótida es serosa en patologías en las cuales existe un exceso, por ejemplo, de calcio y otros elementos, puede venir a producir una saliva más espesa con gran contenido de calcio. Si encuentras calcio en exceso en algún líquido corporal, el calcio es un elemento pesado que tiene tendencia a sedimentarse. Se sedimenta, se organiza y te forman cálculos. Existen cálculos de la glándula salival que pueden llegar a obstruir su secreción. Se llaman calcialolitos o cálculos en saliva y pueden venir a producir una patología. La presencia de este es relativamente superficial, está cubierto por la polionosis ya, o por la cápsula de lo que se presenta en la glándula parótida, pero en torno de la cara, en la parte lateral, con heridas penetrantes, siempre tenemos que considerar que es muy probable que este conducto se vaya a lesionar. Si es que se lesiona, su separación es difícil, por lo tanto, se deja para área ya de especialidad, si es que se le está haciendo, que sería cirugía maxilofacial pares. Encontramos músculos. Los músculos se llaman el genioideo, y el otro músculo, no los vimos todavía, se llama el midobioideo. Estos forman como que un piso en la cavidad bucal, donde la glándula submaxilar se va a encontrar por debajo de estos y con una prolongación que le localiza por encima. Si esto lo traspolo acá, voy a ver acá al músculo midobioideo y este va a estar abrazado por lo que representa la glándula submandibular. Esta va a tener también su conductito de desembocadura que se va a abrir a cada lado de lo que representa la lengua. ¿Ya? Y por debajo, bueno, a cada lado del frenillo de la lengua, a este subconducto se lo conoce como el conducto de la glándula submandibular o también llamado el conducto de Wharton. Este se abre en el frenillo lingual, cerca de la base, a cada lado del frenillo de la lengua. Se puede valorar la función de este, digamos, aplicando limón o un elemento ácido en el piso de la lengua. Inmediatamente vamos a ver como si fuera víbora, este empieza a expulsar el líquido de esta glándula. Su secreción es más de tipo mixto, mucoso y seroso y se localiza. Y por último, tenemos a la glándula sublingual. Esa se encuentra por encima del músculo midobioideo, es esta. Ese es el conducto de Wharton en la lengua, y la glándula sublingual. La glándula sublingual es una glándula más pequeña con numerosos conductos que termina de manera directa en el piso de la boca, produciendo una cantidad de saliva más abundante. Esta se activa desde el mismo deseo de comer o la percepción de olores u otros elementos que pueden desencadenar el reflejo ya de salivación. Cuando veo un alimento y siento el deseo de comer, se empieza a producir gran cantidad y hace que las personas tengan mucha cantidad de saliva en el piso de la boca.
conocido o vulgarmente se habla como se me hace agua la boca, involucra una mayor secreción de glándula salival en este segmento. Hay algunos medicamentos, ketorol, por ejemplo, de tipo sublingual, ¿ya? En los cuales colocas el fármaco en la lengua como respuesta casi de manera inmediata por la presencia de un elemento. Tanto la submandibular como la sublingual empiezan a producir una mayor cantidad de saliva y puede incluso la mucosa de esta región absorber ya el medicamento. Normalmente los medicamentos sublinguales los pones bajo la lengua, 3-5 minutos el medicamento se ha deshecho y comienza a absorberse. Es una de las absorciones más rápidas que encontramos para diferentes medicamentos. ¿Quién las inhibe? ¿Quién las inhibe? Ahí tenemos dos nervios. El amarillo medial es el nervio lingual. Veremos, eso ya tienen que saber. El nervio lingual llega a la lengua y va a dar ramos a la glándula submandibular y sublingual. Nervio lingual es rama del nervio trigémino en su porción mandibular. Solo tiene función auditiva, sensitiva y motora para los músculos masticadores, pero como lingual a la lengua solo función sensitiva. Pero la glándula submandibular y sublingual necesitan inervación secreto-motora. Pero el nervio lingual que les da ramos solo tiene función sensitiva. ¿Qué nervio? El facial, a través de un nervio de un hombre muy curioso. La anterior clase hemos explicado mucho referente a un nervio de anastomosis o de unión entre el facial y el trigémino. Se llama la cuerda del tímpano. Nos vemos ya más adelante, vamos a volver a repasar. La cuerda del tímpano es el nervio ideal que lleva fibras secretomotoras y gustativas del séptimo hasta el quinto. O sea, es un ramo que une el séptimo y quinto. Y una vez que ha dado este ramo, a través de este van a llegar a la glándula submandibular y sublingual las fibras secretomotoras. Dicho de otra forma, inervación de la glándula submandibular y sublingual, sensitiva, nervio lingual, rama del nervio mandibular, rama del nervio facial. Y secretomotora, fibras que provienen del facial a través de la cuerda del tímpano. Nunca se toma con nosotros. Hoy sí avanzamos esto. Lo que es la palatina, ya lo hemos avanzado, solamente que, y es algo que hace rato el doctor Lázaro le dice, ¿qué te parece el libro? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no me gusta. ¿Por qué? Te explica algo por región, y si ese algo tipo nervio o arteria pasa a otra región, te corta, y se sigue avanzando. Eso ya avanzamos en clase. Teníamos un alumno, pero lo dimos virtual. Virtual teníamos una cosa de 50 alumnos. Reconozco las fosas de la cavidad craneal laterales, fosa temporal, las dimos. De acá, menos ese triangulito, se llama la fosa infratemporal, y al fondo el triangulito se llama la fosa esfenopalatina. ¿Ya? Es una fosa relativamente complicada por su localización y porque es profunda. Para poderla solamente descubrir, tengo que cortar el arco cigomático, tengo que cortar la rama de la mandíbula, tengo que desinsertar los músculos pterygoideos, es decir, voy a tener acceso a esta fosa. Pero la entenderemos bien. Tengo al hueso palatino que tiene esta forma visto lateralmente. ¿Sí? Visto de manera frontal es delgado y tiene forma de una letra L. Lo que estamos viendo acá es la lámina vertical del hueso palatino y va a tener una lámina horizontal. Esta lámina horizontal se une con la del lado opuesto y me forma la parte posterior del paladar duro. ¿Ya? Este es el palatino. Este es su agujero y va a llegar a tener contacto con el cuerpo del esfenoides, y esta pequeña carilla
se va a ir a proyectar en el piso de la órbita, hasta más o menos acá, pared inferior o más profunda. Pero del cuerpo de la apófisis del esfenoides sale la apófisis B pterigoides, que me tapa esta porción del hueso palatino y no permite que ya la vea. No puedo ver. Hacia adelante el maxilar, que viene más o menos por acá, también viene y se toca con la apófisis B pterigoides y también me tapa este segmento. Situación que al palatino lo veo solo en esta parte superior. Para ubicarme mejor, aquí están las piezas dentales. ¿Estamos ubicados en la fosa? ¿Sí? Esta fosa tiene hacia atrás dos conductos. Uno se llama el conducto pterigoideo y el otro se llama el conducto faríngeo. Dos posteriores. Hacia abajo, como quiera que son tres huesos que se están uniendo, forman un conducto que va desde la fosa esfenopalatina al paladar. Así. Por lo tanto, vamos a llamar a este conducto palatino descendente o palatino mayor. De este se van a originar otros pequeños conductos, se llaman palatinos accesorios, que salen los dos al paladar. Si se acuerda, el paladar era más o menos así. Diremos que tengo las piezas dentarias, tenía el agujero incisivo que se producía por la fusión de los dos hemimaxilares y encontraba a los dos huesos palatinos. Aquí voy a encontrar la unión del palatino con el maxilar y con las apófisis pterigoides y me generan este agujero. Se llama palatino descendente. Si es que pico acá un alfiler, voy a salir a la fosa esfenopalatina. Y hacia atrás pequeños orificios denominados palatinos accesorios, que van a transportar ramas del palatino descendente. Hacia adelante, dos pequeños orificios, tres. Se denominan los conductos alveolares posteros superiores, o si quieren darle otro nombre más técnico, dentarios posteros superiores. Hacia adelante también comunica con la fosa infraorbitaria, con la fisura orbitaria inferior, que más o menos está aquí. Aquí encuentro un canal que sale hacia la órbita que está acá. Este canal se vuelve un conducto, es canal primero, desaparece, se vuelve conducto y se abre como agujero infraorbital. Por último encuentro al fondo el esfenopalatino. Para nosotros recordar, vamos a decir que hacia atrás dos conductos, conducto pterigoideo y conducto faríngeo. Hacia abajo uno que se convierte en dos, conducto palatino descendente y palatino accesorio. Hacia adelante dos, alveolares o dentarios posteros superiores e infraorbitarios, y hacia adentro uno esfenopalatino. Si entendemos esto, vamos a poder comprender tanto arterias como nervios. Y en esto voy a decir que aquí sale, por ejemplo, el nervio, llega la tercera porción de la arteria maxilar interna y me va a desprender, fíjense, arteria del conducto pterigoideo, ramo faríngeo, arteria palatina descendente, y de ahí sale la palatina accesoria, arteria alveolar postero superior y la infraorbitaria, y termina en la arteria esfenopalatina. O sea, se aparece aquí la arteria maxilar, va a desprender la arteria del conducto pterigoideo, sigue bajando su ramo faríngeo, la arteria palatina descendente para el paladar duro. De estas salen las palatinas accesorias para el paladar blando. Sigue la arteria ahí y de ahí salen las arterias, serían dentarias postero superiores, que irrigan las piezas dentarias molares principalmente. Primer, segundo, tercer molar y a veces las premolares. Luego, la arteria infraorbitaria, que aparece por la fisura, se mete por el canal, va por el conducto y sale por el agujero infraorbitario, inervando de la sección de la cara, desde el párpado inferior hasta el labio superior.
Pero además de este, antes de salir va a dar otra arteria que viene así. Se llama dentaria anterior o alveolar anterior, que va a los incisivos centrales, laterales, caninos y premolares. Y su última arteria se dirige hacia la fosa nasal, que es la arteria esfenopalatina. La esfenopalatina, de ahí vamos a ver en un rato más, y siga lo que se presenta en la nariz en su porción posterior inferior, la mencionada. El libro que hace el dibujo que me pareció interesante, que me muestra justamente el conducto pterigoideo, el conducto faríngeo, el conducto palatino descendente, la sale el palatino accesorio, luego los dentarios o alveolares inferiores, el infraorbitario, y por último hacia adentro los esfenopalatinos, que es el contenido tanto de arterias como de nervios que encuentro en esta fosa. Es el arteria. Vamos a repasar, tercera, cuarta vez que se pasa. Esta es la carótida externa. Carótida común, que es carótida externa, que va a dar como dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La temporal superficial iba a desprender dos ramos colaterales, el ramo cigomático y la arteria facial transversa o transversa de la cara, y sus dos ramos terminales, que es el ramo frontal y el ramo parietal. Nada más en esta otra, reiteramos lo que dijimos en la anterior clase. La arteria maxilar se divide en una, dos, tres porciones. Porción mandibular, rodea la mandíbula, el cuello de la mandíbula, del cóndilo de la mandíbula. Segunda, porción pterigoidea, atraviesa los músculos pterigoideo lateral y medial. Y tercera porción, la que el libro toca solamente en esta parte, que es el esfenopalatina. De la primera porción sale la arteria auricular profunda, se dirige hacia la oreja, timpánica anterior a la articulación temporomandibular y se mete hacia el tímpano. La meningia media, que pasa por el agujero espinoso. La meningia accesoria, que pasa por el agujero oval junto con el nervio mandibular. Y por último, la dentaria inferior o alveolar inferior, que se mete por el conducto dental inferior de la mandíbula. Segunda porción, arterias temporales profundas, ramo pterigoideo, ramo macetérico y la arteria bucal, que sigue al músculo bucinador y va a la boca. Tercera porción, el conducto pterigoideo, ramo faríngeo, palatina descendente, donde sale la palatina accesoria, alveolar inferior o dentaria o alveolar posterior superior, la infraorbitaria, que va a dar después la dentaria anterior, y la esfenopalatina. 4 veces que repetimos, repitan ustedes al hacer, van a ver que poquito a poco se les va a ir quedando. No debería tener ya problemas de reconocer estos aquí, porque voy a encontrar lo siguiente. Vayan reconociendo mientras vos. Nervio maxilar, atraviesa el agujero redondo, se coloca en la fosa infratemporal, va a dar ramos posteriores, nervio del conducto pterigoideo, nervio faríngeo, ramo faríngeo, hacia abajo de su ganglio, nervios palatinos descendentes y nervios palatinos accesorios, hacia adelante, nervio dentario posterior inferior, posterior superior, destinado a inervar los 3 molares principalmente y quizás algún premolar. Nervio infraorbitario, que va a salir hacia la cara por el agujero infraorbitario, inervándome desde el párpado inferior al labio superior, la nariz y la región genial. Este infraorbitario en su trayecto suele desprender un nervio dentario medio, muchos no consideran que existe.
y además el nervio dentario anterior. Este va a inervarme las piezas dentarias incisivos central, lateral, canino y los premolares. Por último, de este ganglio salen ramas profundas que se meten a la fosa esfenopalatina como nervio esfenopalatina. Y además da un ramito, este sí es el alterno a la arteria, que se lo denomina ramo cigomático. Llega a la región temporal y se divide en cigomático facial, que se abre hacia la región de la cara, y cigomático temporal, que se abre hacia la región temporal. De este ramo cigomático, mira así, a ver, aquí tengo. ¿Se acuerdan del nervio petroso? Yo tengo el nervio facial. Facial sale lo que se presenta el tronco encefálico, se mete dentro del conducto auditivo interno, va a tener 3 porciones dentro del temporal, primera porción, segunda porción y tercera porción. Su tercera porción se abre a través del conducto estinomastoideo. Una de sus ramas parte de un núcleo, se llama lacrimomuconasal. Ahí están los cuerpos neuronales. Sus axones o dendritas acompañan al nervio facial. A nivel de la unión de la primera con la segunda se desprende como nervio petroso. Este nervio petroso aparece en la parte superior del temporal, sale y penetra en un conducto, el conducto pterigoideo. Sale por lo que es el foramen lacerum, se mete ni bien sale el conducto pterigoideo y llega a la fosa esfenopalatina. Algunos dicen hace sinapsis o no, pero de aquí salen dos ramos. Desde la fosa esfenopalatina de ese ramito, que lo voy a pintar como negro. Así sale, nervio aparte rama del facial, sale por un agujero, se mete al conducto pterigoideo y va a terminar en el ganglio esfenopalatino. De acá fibras lacrimomuconasal se llamaba el núcleo. Fibras lacrimales van al nervio, este es el ramo de unión, van al nervio maxilar, salen con el nervio cigomático, principalmente con su ramo cigomático temporal. Este manda una rama de comunicación entre el maxilar y el oftálmico, y mediante el oftálmico lo utilizan para ir a terminar en la glándula lacrimal. Esta fibra lleva función secreto-motora a la glándula lacrimal, y el nervio que termina normalito es el nervio lacrimal, se llama del oftálmico, que lleva fibras sensitivas a la glándula lacrimal. Ahora en el otro dibujo. Tengo una sinusitis que me causa mucha secreción. Otra de sus fibras se va a dirigir con el ¿cómo se llamaba el núcleo? Lacrimomuconasal. Entonces da fibras para la glándula lacrimal, lo que vimos, y otras fibras que se van a dirigir hacia con el nervio esfenopalatino a la fosa nasal y van a dar inervación secreto-motora a las glándulas de la región nasal, produciendo mayor secreción mucosa. Son los dos elementos principales de la fosa pterigopalatina o esfenopalatina. Bien, comenzamos la descripción de lo que es la cavidad nasal, que es el segundo tema que tenemos hoy. La nariz, uno de los elementos estéticos de importancia, no lo describe tanto el libro. Vamos a decir nosotros que tiene la forma de una pirámide, eso sí lo dice el libro, limitándose hacia adelante por los surcos nasogenianos que están uniendo las alas de la nariz, este segmento con lo que es la región lateral de la cara. Voy a encontrar el dorso de la nariz, la base de la nariz y el vértice de la nariz. Lateralmente se continúa casi de manera directa con las regiones genianas y van a albergar o van a tener relación con la arteria facial, generando un triángulo que se lo denomina triángulo, bueno, lo llamaban de la muerte. Muy impactante su nombre, así que mejor triángulo peligroso de la cara. Su particularidad:
La arteria facial viene por este segmento, lateral a la nariz, y va a ir a terminar en el ángulo interno del ojo. Viene desde acá la arteria facial, sube hasta este sector, lateral a la nariz, vena facial principalmente, y sube hacia allí. Este es el punto crítico porque acá viene la arteria oftálmica, la sudamos, sale, la vena oftálmica en todo caso se anastomosa con la arteria facial y de acá suele salir algunos ramos para la cara. ¿Por qué es triángulo peligroso o triángulo de la muerte? Porque une la vascularización cerebral con la vascularización de la cara. ¿Por qué? Se van a dar cuenta de que todos pasando por la etapa de la adolescencia, o una gran mayoría de las personas, padecen uno de los efectos hormonales fuertes que hay, que es acné. Me sale un grano en el triángulo peligroso, por lo general se recomienda no manipular. Pero como me quiero ver bello o bella para salir, etc., veo el grano, ¿qué hago? Lo pongo y le empujo hasta reventar. Si ese grano, su contenido, que es ese acné, digamos, ese comedón, se lo suele llamar inflamado, revienta, pero no lo logro reventar hacia afuera, sino revienta hacia adentro, ese pus, las bacterias que existen ahí, pueden ser absorbidas directamente al torrente venoso. Y pueden irse, uno, por vía normal, hacia la vena yugular. En algún momento van a morir, los van a matar las células de defensa de las venas. Pero si va por la vía superior, va a ir hacia el seno cavernoso y me va a producir lo que se llama cavernomatosis o inflamación del seno cavernoso. Como son venas del cerebro, el cerebro puede en ese momento tener un proceso de encefalitis y la encefalitis producir la muerte de la persona. Por eso este sector es un sector de mucho cuidado para procedimientos, etcétera, cuando se realizan para evitar precisamente la muerte del paciente por cavernomatosis. Vamos a notar que tiene en su esqueleto, va a estar formado por lo que se representan los huesos nasales. Ahora sí mencionamos a estos, que son dos huesitos que a manera de tejas me forman la parte superior de la nariz, unidos en la línea media, van a presentar en su borde inferior una escotadura, misma por la cual va a venir a salir un nervio que es el cruzado nasal de la arteria oftálmica, para otros autores denominado el nervio nasolabial, porque va al lóbulo de la nariz. Este se va a dirigir hacia abajo y es responsable de la inervación del nervio oftálmico que tiene desde el párpado superior, dorso de la nariz y llega incluso hasta la punta de la nariz. Punta de la nariz, inervación del nervio oftálmico. Regiones laterales, inervación del nervio maxilar. Además de estos, vamos a notar un detalle en nariz. Tenemos diferentes tipos de nariz. Muchos quieren tener la nariz elevada, otros la tienen más caída, y en algunos este sector, que se lo denomina el lóbulo de la nariz, cae un poco más similar a una trompita, podríamos decir. ¿Ya? De acuerdo al lugar donde uno vive, de acuerdo a la presión de oxígeno y al modo de respirar que una persona tiene, es precisa, y la genética obviamente, la forma de la voz. Si soy deportista, mis fosas nasales se van a adaptar a este proceso y voy a tener orificios nasales más anchos, ya no tendría de todo. Si no hago y nunca hago, van a ver que las fosas nasales suelen ser pequeñas, así puedes identificar, digamos, más o menos la condición física de una persona. Si una persona no hace ejercicios, a muchos modelos vimos así, fosas nasales bastante pequeñas y estrechas. Si hace actividad, fosas grandes. Si vives en lugares donde el oxígeno es abundante, las fosas son grandes. Y si vives en lugares donde la presión de oxígeno es menor, grandes alturas, van a ver que para captar más oxígeno pareciera que la nariz crece, principalmente en su dorso, generando, van a notar una característica. Por ejemplo, de Evo, si han visto su nariz, es una nariz tipo condorito, le diríamos. O sea, es una nariz muy alta en su dorso. Precisamente por el tipo de aire que tienen en el lugar donde normalmente están viviendo.
Si tengo desviación del tabique, que es frecuente tener desviación del tabique, vamos a ver los datos más, la fosa nasal se va a ensanchar para favorecer mayor entrada de oxígeno. Es tanto así que, por ejemplo, tenemos un caso, su mamá de una paciente, su hija de una paciente, tendría sus 12, 13 años, y por su nariz le molesta el colegio, somos crueles, ¿no? Ahora nos vemos una nariz, condoritas, le dibujaron como condorito todavía. Su mamá, doctor, ¿qué puede hacer? Ya ves este plástico, si quiere que le operen también, porque tenía una desviación de tabique marcada, muy fuerte. Y por eso fruto también de que su nariz era muy voluminosa, muy ancha y muy elevada. Fue el procedimiento quirúrgico. Mamá pagó casi $2,000. Ya medio. Pasa que la cavidad nasal es estrechísima por dentro y al entrar el aire toma contacto con la mucosa en lugares muy estrechos. Función: calentar, humidificar y filtrar el aire que está entrando. Si se obstruye una fosa nasal, yo estoy con procesos respiratorios y obstrucción de cavidad nasal, con una sinusitis, mucha secreción, el aire no entra de manera adecuada hacia las fosas nasales y estas de alguna forma tienen que compensar esa entrada. Si se me tapa totalmente, como cuando tengo un cuadro respiratorio, ¿qué hago? Comienzo a respirar por la boca. Cuando respiras por la boca, se pierde la función de la fosa nasal: calentar, humidificar y filtrar. Ya que por la boca entra gran cantidad de aire, no se calienta. El único lugar donde podría calentarse son las amígdalas, pero igual son anchas y por lo tanto las amígdalas, cuando respiras por la boca, son las primeras en afectarse y aumentan de tamaño. Te duele y desarrolla un proceso inflamatorio. A partir de eso, proceso inflamatorio sí. Faringitis, faringoamigdalitis, etc. Bajo esa lógica, un resfrío común, casi siempre, si no tomas medidas para evitarlo, se te va a complicar en faringoamigdalitis, patología muy común en épocas de frío. Eso hace que hagamos lo simple primero. Llega chiquito, cavidad al niño, recién nacido, por un lactante menor, o lactante mayor incluso, los cuales tienen cavidades nasales estrechas. Un cuadro respiratorio viral o una alergia van a agasar y van a congestionar su nariz. No haces nada como un médico, está, sí, tome paracetamol, no le indicas nada más, se va a su casa, le da paracetamol para su fiebre, pero la nariz está tapada. ¿Qué va a hacer el niño para compensar eso? Va a empezar a respirar por la boca. Las amígdalas sufren el efecto de respirar por la boca y como irritación del aire frío aumentan de tamaño. Como aumentaron de tamaño, los gérmenes que están en la boca o en el medio externo, como que están pasando por ahí y ven una amígdala más gordita, más vascularizada, por lo tanto tiene temperatura y como tiene vasos sanguíneos pueden sacar glucosa de los vasos sanguíneos, así que van y se introducen, se meten dentro de la amígdala. Ahí están calientitos, cómodos y empiezan a replicarse, pero de una forma muy rápida, porque están en su medio ideal. Una amigdalitis o un proceso gripal que era simplemente viral, se empieza a complicar en un proceso bacteriano. Y el proceso bacteriano ya te produce mayor complicación. Comenzamos ahora a entender la patología. Las mamás me dicen, ¿cómo me va a dar eso, doctor? ¿Cómo me va a decir que haga eso? Deme algún medicamento. No. Lo que tiene que hacer usted es mantener destapada la fosa nasal de su niño cuando está comenzando un proceso gripal. ¿Cómo lo hago? Lo más simple, lo más barato, lo más natural. Si es niño chiquito, agarre leche de su seno y póngale a su nariz 2 gotitas. No como leche, bueno, como leche capaz por su contenido en sodio, pero principalmente por su temperatura, porque está a temperatura corporal la leche materna. Le echa leche del pecho a su nariz, va a descongestionar. El niño va a estar más tranquilo respirando por nariz.
evitas que se expire por la boca y evites que se complique su proceso viral de simplemente obstrucción nasal por una gripe, por una alergia, a un proceso inflamatorio que se va a ir complicando cada vez más. O caso contrario, a veces dicen, no, doctor, deme nomás algo para comprar en la farmacia. Bueno, cómprese Dinofrin líquido nasal, póngale 4 veces al día. ¿Quiere eso? Sí, ya, ahí tiene. Va a comprar Dinofrin, 80 pesos. ¿Qué es? Agua con sal y levemente un desconvencionante nasal. Nos tenemos que adaptar a las necesidades y posibilidades económicas también de los pacientes. Los seguros no te dan nada más que paracetamol para los procesos gripales. Y es más la educación que se tiene eso, o la orientación más que educación al paciente, para evitar estos procesos. Bueno, el esqueleto nasal entonces estaba formado por los dos huesos nasales, pero además cartílagos que están formando la nariz. Estos se denominan como cartílagos laterales o cartílagos triangulares, que se van a continuar con lo que representan los cartílagos nasales, además con la porción anterior del orificio nasal del maxilar. Bajo hacia abajo y en los contornos de los orificios nasales, los cartílagos alales o del ala de la nariz. De particular importancia en este sector, ¿por qué? Porque estos cartílagos, cuando tenemos cualquier elemento que me produzca dificultad respiratoria, van a moverse más relacionado con los músculos que tienen y van a hacer de que las alas de la nariz produzcan aleteo, quiere decir que se abran y se cierren más frecuentemente. Cuando veo un aleteo nasal en niño, por ejemplo, es un signo de gravedad, quiere decir que tiene dificultad respiratoria y puede estar causando una neumonía. Puede. O sea, a la simple vista. Haré otros estudios para determinar si hay no hay neumonía, pero ya el aleteo nasal involucra activación de los músculos accesorios de la respiración y nos quiere decir que hay dificultad respiratoria por cualquier motivo, pero está el paciente con dificultad respiratoria. Bien. Y por último, un cartílago que se proyecta hacia la nariz, que es el cartílago del tabique nasal. Suelen existir algunos cartílagos pequeños accesorios en la parte lateral de lo que se presenta en la región de la nariz. Cuando haces estéticamente remodelación nasal, u otros sugieren colocar definidores nasales, los llaman, elementos que cambien la forma de la nariz. Es posible. ¿Por qué? Porque el cartílago, de acuerdo a la forma que amoldes, va a adquirir esa forma. Quiere decir que si quisieras tener una nariz en punta, puedes venir a colocarte amoldadores del cartílago. Obviamente va a tardar sus meses, pero puede cambiar la forma por lo menos de la porción cartilaginosa. La porción ósea no. ¿Ya? Entonces vemos en esta otra los cartílagos laterales. Aquí deberían encontrar los cartílagos alares que están formando este sector. ¿Dudas sobre nariz? Nada, entramos hacia la fosa nasal entonces, o cavidad nasal. Voy a encontrar que esta cavidad nasal va a ser una cavidad que se encuentra en la parte central de la cara. Presenta para su estudio una pared lateral, una pared medial, pared superior, pared inferior, orificio anterior y orificio posterior. ¿Ya? Conformada de la siguiente forma. Primero vamos a la pared superior. Es un corte del mismo, vemos tabique, vemos pared lateral. Va a estar formada por los huesos nasales. Primero, hacia atrás una porción que se llama la espina nasal del hueso frontal. Luego, la lámina cribosa del etmoides, la cara anterior y la cara inferior del hueso esfenoides. Eso corresponde al techo. ¿Qué orificios se encuentran acá? Los orificios de la lámina cribosa por los cuales se está atravesando el primer par craneal y el olfatorio. Igual en el otro lado, hueso nasal, espina nasal del frontal, lámina cribosa del etmoides, cara anterior y cara inferior del esfenoides, pared superior. Pared inferior va a estar conformada por el hueso maxilar, en esto que se llama las apófisis palatinas de los huesos maxilares. Aquí encuentro la formación de un conducto que se llama el agujero incisivo, y hacia atrás las láminas horizontales de los huesos palatinos. Palatinos dijimos que tenía una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal forma la parte posterior del piso de las fosas nasales. Pared medial, mucha secreción.
Pared medial, tabique nasal. Está formado por dos huesos y un cartílago. Ver dos. La pared medial está formada por la lámina perpendicular del etmoides y el bóveda. Entre los dos forma la articulación etmoido-bovediana, digamos. Y hacia adelante, en el agujero que queda, va a venir a meterse o a ponerse al medio lo que es el cartílago del tabique nasal. Hay una particularidad acá. En nosotros muy atrófico, en otras especies muy desarrollado, ahí en el cartílago, cuando se incrusta entre el etmoides y el bómer, se desarrolla una glándula. ¿Ya? Se lo denomina el órgano de Jacobs. En animales, a partir de acá, se ha descubierto que existe un par craneal extra. Y se los refiere como el par craneal sordóceno. Y la denominación de los pares craneales era desde hacia adelante, etc. El primero es de salir. Pero se ha visto que en animales existe, y en humanos existe un leve vestigio, y como quiera que sale antes del primer par craneal, será denominado ese par craneal el par craneal cero. A modo de discusión en sus clases, lean un poquito y a su docente, doctor, y el par craneal cero. Si no saben, le indican. Algunos no manejan, pero ya se describe al par craneal número 0, atrófico en humanos, que comunica el cerebro con un órgano que se encuentra aquí en el tabique, órgano de Jacobs. ¿Se han dado cuenta cómo es el comportamiento de un animal hembra en celo? Hasta va a buscar contacto sexual, si se dan cuenta, no es que vienen y le conquistan. El mismo animalito va a buscar contacto sexual. Todos sabemos que eso se debe a un olor particular, que se llaman esos, pero las feromonas. ¿Y cómo es el macho cuando persigue las feromonas? Se vuelve loco. He visto un gato saltar de un quinto piso hasta el piso de abajo porque hay una gatita en su sala. Se ha muerto, ¿no? Pero incluso arriesgar su vida por el contacto sexual. Imagina una de nuestras compañeras en su etapa de ovulación o menstruación y por detrás todos los galanes andando como pediches andan en la calle. No tenemos tanto ese comportamiento y es precisamente porque nuestro órgano está atrófico. En los animales viene vinculado mucho con el celo, la producción de feromonas y la percepción de olores a través de esto, que está en estudios, todavía estamos algo estudiando. Entonces ya sé cómo se forma el tabique nasal. Para el lateral. Para la descripción voy a hablar de la siguiente forma. ¿Qué tengo? La pared lateral está formada así. Voy a tener un hueso, que es el hueso maxilar, más o menos de esta forma, y una espina y las piezas dentales. Estas van a tener una apófisis palatina, palatina de los maxilares y láminas horizontales de los huesos palatinos. Y hacia abajo las piezas dentales. Tuberosidad del maxilar, termina más o menos acá, y aquí estaría el hueso palatino. ¿Sí? Va a tener ahí un gran agujero, el maxilar, y ese agujero se lo denomina el seno maxilar. Es grande, ocupa casi todo el hueso este seno maxilar. Pero es más grande todavía. Casi así. Atrás viene el palatino y al articularse con el maxilar me tapa parte de este agujero. Luego viene, que es el palatino tapándome este gran agujero, ¿qué sería así? Palatino me tapa esto. ¿Qué hueso es este? Etmoides. Esto es la lámina perpendicular y estos son las masas laterales. Las masas laterales del etmoides presentan el cornete superior
y el cornete medio. El cornete medio me tapa parte del maxilar. Aquí viene el etmoides y tengo su cornete superior y medio, más o menos se proyecta hasta aquí. Y me hace desaparecer esta otra parte, me tapa del seno maxilar. Luego viene el cornete inferior, que me tapa también parte, casi todo, de este seno. Y hacia adelante, el hueso lacrimal o unguis viene también a taparme esta porción del seno maxilar. Solamente me queda un pequeño segmento acá y un pequeño segmento a este nivel, de lo que era el seno maxilar. Entonces, la pared lateral de la fosa nasal está formada por el hueso maxilar, el hueso lacrimal, las masas laterales del etmoides, el palatino y lo que representa el cornete inferior. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5 huesos. Maxilar, cuerpo maxilar, porción medial del hueso lacrimal, etmoides, palatino, lámina vertical del palatino y cornete inferior. Me taparon todo el gran agujero y lo único que tengo de este agujero es este sector. Si veo el etmoides en su forma, visto de frente, tiene apófisis cristagalla, lámina cribosa. Estos serían las masas laterales y la lámina perpendicular. Del etmoides sale el cornete superior, el cornete medio y abajito se articula prácticamente en el seno maxilar el cornete inferior. ¿Sí? De las masas laterales para el cornete, cornete o concha es el hueso con su mucosa. El espacio comprendido entre el etmoides o el seno maxilar y la cara medial de la concha de los cornetes se llama meato. Hay cornete superior y el espacio de abajo se llama meato superior. Hay cornete medio, el espacio de abajo se llama meato medio. Y hay cornete inferior y el espacio de abajo se llama meato inferior. Meato superior si entro acá, meato medio si entro acá y meato inferior si entro acá debajo del cornete inferior. ¿Entienden, no? Ahora, además del hueso etmoides, tiene una porción como una patita. Como si sale una patita así, se llama gancho pterigoideo. Lo puedo ver en el meato inferior y es eso. Este va a tener un conducto que comunica con él. ¿Con quién? Seno frontal. ¿Ya? Y este espacio queda solo este espacio que comunica con el seno maxilar, no hay más. Para acabar de entender esto, voy a pensar que agarro a esta fosa nasal y la sumerjo en chocolate caliente. Va a salir con el chocolate cubriendo toda su superficie. Situación que hace que este detalle óseo, una vez que lo sumerjo en mucosa diré, me da esto, que es la forma ya en el vivo de lo que se presenta en la fosa nasal, donde voy a poder ver 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. El receso esfenoetmoidal es la parte posterior, común antes de entrar a la faringe. Comprende el orificio, termina en el orificio de las fosas nasales posterior, que se llama coanas. Hacia adelante voy a encontrar el vestíbulo nasal, que va a corresponder también al orificio nasal externo, donde vamos a encontrar todavía una línea cutánea o mucosa con pelitos a nivel de la unión de estos. Luego se continúa con un receso. Hacia atrás, los tres espacios adicionales se llaman meato superior, meato medio y meato inferior, que son los espacios que encuentro por detrás de las fosas nasales. Su misión a los cornetes también se les llama conchas o turbinas. ¿Por qué turbinas? Cuando respiro, entra el aire y estas cavidades tienen muy poca distancia con el tabique nasal. Al entrar el aire toma contacto con las mucosas
y a través de su rica vascularización ceden temperatura de nuestras arterias que están llegando a este sector al aire, por lo tanto lo calienta. La mucosa siempre tiene moco, ese moco se mezcla con el aire y lo humidifica. Y tienen también células de defensa con su mucosa que van a filtrar, además de los pelos que filtran y el aire, estos van a filtrar el aire, cosa que el aire que entre, y es un aire caliente, es un aire húmedo y es un aire limpio. Su principal custodio en faringe, lo vamos a ver, es este, que se llama la faringe, que se encuentra justo en la porción del receso esfenoetmoidal. ¿Queda claro? Pero que no es tan difícil. Ahora, vamos a encontrar que existen agujeros que van a relacionarse con estos sectores y corresponden a los meatos, ¿ya? Tengo el cornete superior que lo he cortado por debajo del meato superior. Tengo el cornete medio cortado y veo debajo el cornete medio y el cornete inferior debajo del meato inferior. En los meatos se abren agujeros u orificios y los orificios que voy a encontrar son así. A ver si este dibujo no me gusta. Este es más bello. Este. Esta es la fosa nasal. Voy a encontrar el meato superior. Si abro el meato superior voy a ver numerosas celdillas etmoidales. Como están atrás, se llaman celdillas etmoidales posteriores. Al meato superior se abren las celdillas, pregunta de examen, se abren las celdillas etmoidales posteriores, solo ello. Meato medio. Voy a encontrar como que una vasillita aumentada de tamaño. ¿Sí? A esa elevación es una celdilla etmoidal más grande que se proyecta hacia este meato. A eso se llama la bula etmoidal. Delante de la bula etmoidal voy a encontrar un canal en forma de gancho, es correspondiente al gancho del etmoides. A este canal se llama canal unciforme o uncibular. Este canal uncibular tiene o se asocia a dos agujeros. Uno, que va a tener un conducto delgado en su inicio, pero que hacia arriba se abre grande, como si fuera un embudo. A este se llama el infundíbulo. El infundíbulo tiene un orificio abajo en el meato medio y arriba este se abre en el seno frontal. El infundíbulo del seno frontal se denomina este agujero que está por delante de esto que se llamaba bula etmoidal. Y hacia atrás del canal uncibular encuentro otro orificio de entrada al seno maxilar. Reitero, meato superior, ¿quién se abre? Celdillas etmoidales posteriores. Meato medio, ¿quién se abre? El seno frontal a través de su infundíbulo y el seno maxilar. Ahorita, si se han dado cuenta, 4 veces me he sonado la nariz y está sonando mucho la secreción que tengo. Casi suficiente para justificar o sinusitis frontal o sinusitis maxilar, en mi caso sinusitis maxilar. Tercer elemento que se abre acá. La bula etmoidal es una celdilla etmoidal. Además, acá hay varias celdillas etmoidales que se están abriendo en el meato medio. Entonces, meato medio, infundíbulo o orificio del seno frontal, orificio del seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores se abren en este meato medio. ¿Entienden? Meato inferior, solo un conducto se abre, nada que ver con senos. Viene desde la órbita y se abre acá. ¿Se acuerdan órbita? Cuando lloro y no quiero que me vean llorar, dirijo las lágrimas hacia mis conductos automáticos. Y estos conductillos lacrimales drenan las lágrimas hacia la fosa nasal. El meato inferior abre el conducto lacrimonasal, que es el conducto que llega las lágrimas del ojo hacia las fosas nasales. Es el único elemento que se abre acá. ¿Vamos?
Meato superior, cerdillas etmoidales posteriores. Meato medio, cerdillas etmoidales anteriores, seno frontal, seno maxilar. ¿Qué detalles más encuentro? La bula etmoidal y el canal musicular o musiforme. Meato inferior, conducto, lácrimo, nasal. Son los orificios que se están abriendo hacia estas. Además, el libro además dice que al meato superior se abre este seno, que se llama seno esfenoidal. Las discrepancias que dicen que este es el deceso esfenoetmoidal y que este se abre al deceso esfenoetmoidal, pero nuestro libro indica no, como está próximo, se abre hacia el meato superior. ¿Se entendió? No hay duda. Última parte, vascularización de las fosas nasales, por acá. La vascularización de las fosas nasales se da por dos arterias y por dos nervios en su porción sensitiva. Tras una línea imaginaria de la punta de la nariz hasta el esfenoides, más o menos. Dividiendo la fosa nasal en una porción anterosuperior y posterior-inferior. La anterosuperior va a encontrar en su pared lateral dos orificios, etmoidal anterior y posterior. La arteria oftálmica va a dar a nivel de la órbita dos arterias, etmoidal anterior y etmoidal posterior, también denominadas arterias nasales anteriores. Estas van a dar ramitas para la porción anterosuperior, tanto de la pared lateral, que serían estas, fíjense, tanto para la pared lateral como para la pared medial, que es el tabique de las fosas nasales. Por lo tanto, la mitad anterosuperior de las fosas nasales, los ramos nasales de las etmoidales anteriores, que son los ramas de la arteria oftálmica. Y la porción posterior, arteria del conducto pterigoideo, ramo faríngeo, palatina descendente, palatina accesoria, dentarias posterosuperiores, infraorbitaria y la esfenopalatina, rama del maxilar, entra por el agujero esfenopalatino, aparece aquí y distribuye su vascularización, diremos, en la mitad posterior inferior de las fosas nasales. Aquí veo a la arteria esfenopalatina, voy a ver que va a dar ramas para el cornete superior, más para el cornete medio y también para el cornete inferior. Acá se están anastomosando con ramas de las arterias etmoidal anterior y posterior que van a completar la vascularización de este segmento. Encuentro dos flujos arteriales chocándose en las fosas nasales. Eso aumenta la temperatura de las fosas nasales y permite un mayor calentamiento de agua. A estas anastomosis de dos arterias se las denomina el área de Kieselbach, que en personas donde tienen patología vascular a este sector, una hurgada de nariz, diremos, o más con los dedos, o con algún otro instrumento, o incluso un resfrío, ¡achú! Y empiezas a sangrar de la nariz, porque tiene un flujo sanguíneo muy abundante. Son 5 arterias en general que llegan hasta acá, que son ramas de las arterias etmoidal anterior y posterior y de la arteria esfenopalatina. Cuando vemos la situación de nervios es similar, excepto su función sensorial, que solo está en la porción superior de las fosas nasales. A este segmento se le denomina la mancha amarilla y va a corresponder a terminaciones nerviosas que atraviesan la lámina cribosa, terminan en el bulbo olfatorio, forman el primer par craneal que va a terminar directo al cerebro. Luego, en lo sensitivo, trazo la misma línea, mitad anterosuperior, nervios etmoidal anterior y posterior, me inervan la parte superior, anterosuperior de la fosa nasal, sensitivamente, y la parte posterior inferior por ramas del nervio mandibular y del ganglio esfenopalatino, que van a dar ramos para el cornete superior, para el cornete medio, para el cornete inferior. Además, palatino descendente, palatino accesorio, nervio del conducto pterigoideo y ramo faríngeo, tal como lo hemos visto en proyecciones anteriores. Igual que veo acá, el nervio mandibular, el maxilar con su ganglio esfenopalatino, los ramos del nervio esfenopalatino, el palatino descendente y el palatino accesorio. Rapidito, solamente la aceleración para que veamos la delgadez de los elementos. Cavidad orbitaria, pared medial de las masas laterales del etmoide, cerdillas etmoidales anteriores, conducto nasolacrimal, cerdillas etmoidales posteriores. Tabique nasal, el espacio muy pequeño, más aún por la proyección de los cornetes. Seno esfenoidal y región de la nariz. Nos muestra más o menos esta distribución.
Acá veo en un corte vertical tabique nasal, cornetes nódulo superior, medio e inferior, con espacios estrechos. Los agujeros por debajo son los meatos, meato superior, meato medio y el meato inferior un poquito más abajo. En esta proyección no lo tenemos. Y hacia abajo paladar y lengua. Rápidamente, patologías, vamos a ver la desviación del tabique nasal evidente en la tomografía inferior, donde estoy viendo un tabique nasal que comprime más la cavidad derecha y amplía más la cavidad izquierda. Cuando lo veo desde abajo, voy a ver que es evidente que una fosa nasal está permeable y la otra está cerrada. Esto va a producir una insuficiencia ventilatoria. Puede hacer transiluminación de senos aplicando luz directamente sobre lo que representa el hueso, y la cavidad llena de aire permite mayor transmisión de luz, por lo tanto brilla muchísimo más como vemos acá. Acá una resonancia magnética, pero una tomografía donde estoy viendo específicamente lo que les digo, una desviación del tabique nasal hacia la izquierda con una hipertrofia de cornete a nivel del cornete medio, de mucosa. Se suele diferenciar la mucosa en una densidad y el hueso en otra. Fracturas nasales es una región muy vascularizada y por lo tanto es peligrosa. Y estamos viendo que un trauma nasal casi siempre por la característica de los párpados me va a producir una hemorragia periorbital o hematomas periorbitales. Bueno, nos atrasamos en empezar, tengo un poquito para terminar, pero les agradezco por quedarse. La siguiente nos vemos. Gracias.